Guillermo Poch, que es tributarista. Guillermo, ¿cómo estás? Gracias por venir. ¿Cómo andás, Agustina? ¿Todo bien? Muy bien. Guillermo, trajiste unas placas, Ahora vamos a hablar de esto, porque quiero tu opinión sobre un nuevo impuesto, pero trajiste unas placas muy interesantes porque tienen que ver justamente con cómo vamos conformando los precios. Contanos vos, las vamos tirando. Acá tenemos la primera, ¿no? El escenario actual a simple vista, contámelo vos. Sí, ahí en las placas lo que estamos viendo es de alguna manera que la presión tributaria está haciendo muy complejo el pensar en nuevas inversiones, claro. ¿Sí? Y de alguna manera también no está siendo muy claro todas aquellas medidas tendientes a establecer beneficios fiscales, ¿sí? Hay una ley vinculada con la Ley de Economía y Conocimiento que tuvo sus frutos, ¿sí? Que desde hace tiempo, y eso la dirigencia política lo tendría que usar de modelo para tratar de extenderlo en otras situaciones, en otras áreas, porque de alguna manera cuando vos bajás la presión tributaria, generás mayor rentabilidad en las compañías y de alguna manera le das una puerta para que ingresen más inversiones. Pero mientras tanto Aracre habla de crear un nuevo impuesto. Sí, ya tenemos 167 en Argentina. Y bueno, ¿por qué no 168? Una mancha más que al tigre que le hace, ¿no? Sí, y en adición a eso también hay que pensar que esta semana se presentó ahí en definitiva, una encuesta. Los empresarios, lo mismo que vemos nosotros, aparte desde los profesionales, el impuesto sobre los ingresos brutos hace demasiado ruido desde un punto de vista de las inversiones, de la conformación de precios. Y de alguna manera también, ahí lo que hay que tener en cuenta es que hay que hacer una reforma tributaria y hay que quitar todos aquellos impuestos que son distorsivos. Impuestos sobre los ingresos brutos, reiteradamente decimos hay que modificarlo. Impuesto al cheque hay que sacarlo. Impuesto a los sellos también genera distorsiones. O sea, uno dice, bueno, uno quiere tener una economía formalizada, quiero suscribir un contrato para dar estabilidad legal, le cobro un impuesto. Queremos bancarizar las operaciones porque eso de alguna manera le permite una trazabilidad a las compañías y al fisco, de alguna manera para tener control sobre un mercado formal, le aplica un impuesto. Como que de alguna manera no tenemos una coherencia entre lo que pedimos desde un punto de vista como sistema tributario y después lo que hace falta para el empresario. Esto, Guillermo, tiene paralelismo con otros lugares del mundo. Vos decías 167 impuestos tenemos en la Argentina. Por país? Claro, ¿en otros países cómo es? El sistema tributario de Argentina es complejo y no solo en cuanto a la cantidad de impuestos, sino también en las formalidades a cumplimentar, ¿sí? Como que a veces el sistema tributario está armado de manera de exigir mucha información y de alguna manera no hacerle sencilla la tarea de la liquidación o del recupero de gravámenes. O sea, como que es complejo y a veces no tiene mucho justificativo. ¿El promedio más o menos de cantidad de impuestos en otros países cuál es? Mira, las estadísticas en líneas generales, poner el Banco Mundial tiene en cantidades de horas que te lleva la liquidación y Argentina está con una alta carga de horas en liquidación. Suponte uno puede ver una tributación como Estados Unidos, tal vez no tiene dos impuestos como tendríamos nosotros acá en una operación de una venta, como puede ser impuesto sobre los ingresos brutos e IVA, ellos tienen uno solo. En Europa sucede lo mismo, hay un impuesto al valor agregado, pero después no tenés un impuesto provincial acá que son suplementarios. Acá se acumulan. Que se acumulan, tenemos 3 niveles de gobierno, tenemos los impuestos nacionales, provinciales y municipales. Y acá tenemos varios impuestos en cada uno de esos niveles de gobierno. Claro. Tenemos otra placa que nos has traído, a ver. ¿Cuál es la mirada del empresario a la hora de invertir? Me interesa, a ver, contame. Bueno, ahí lo que el empresario mira, llámese local o del exterior, uno lo que está mirando es cuál es la presión tributaria, ese índice impositivo. Después hay otras cuestiones que se analizan, que es cuál es el índice de corrupción que hay en el país y cuál es la seguridad jurídica. Y eso después... Que ahí estamos medio al horno, ¿no? Y estamos complicados. A principio del año pasado habíamos mostrado, de hecho, un informe, habría que actualizarlo a este año, pero por lo menos a inicios del 2022 mostraba una Argentina con una percepción de nivel de corrupción muy, muy alto. Imagino que eso impacta, ¿no?, en las empresas, como bien vos estás mencionando. Totalmente. Argentina está ubicado en el puesto 94, en el 1 está Dinamarca, estamos en el
94, o sea, tendríamos que subir escalones y después también lo que se mira es la seguridad jurídica. Estos 3 índices, si uno lo analiza y no son convenientes, terminan impactando en lo que es la tasa de inversión directa extranjera. O sea, cuán apetecibles somos nosotros como país para que vengan capitales del exterior a invertir en la Argentina. Y ahí la dirigencia política, como les decía antes, tiene que pensar y decir, bueno, si quiero tener de alguna manera beneficios sociales, si quiero darle beneficios a los ciudadanos, necesito recaudación. Y no siempre las recaudaciones con mayor presión tributaria, sino también generando de alguna manera un ámbito para que te vengan inversiones. Cuando vos generás inversiones, generás riqueza, automáticamente te sube la recaudación. Claro, interesante. Sí, eso. parece fácil, ¿no? Pero Sí, ahí Guada es, de alguna manera, Argentina tiene que rever eso, porque de alguna manera siempre pensamos y decimos, bueno, Argentina necesita inversiones, pero después en la práctica no lo bajamos, ¿sí? O sea, ahí habría que trabajar, la verdad. Bueno, te pido que te quedes porque quiero sumar a nuestras colegas, Flor Donovan y Camila Dalagian, que están en contacto con nosotras. ¿Cómo están, Cami y Flor? ¿Cómo están? Buenas noches a las dos, ¿cómo les va? Bien, Placer. muy bien. ¿Qué Bueno, tal? acá lo analizábamos, ¿no? Y hemos titulado este segmento como, lamentablemente te diría, el país de los impuestos. ¿Cómo lo analizan? A ver, Flor, primero. Bueno, sí, la realidad es que es verdad, la presión impositiva en Argentina es altísima y hay varios factores que hay que tener en cuenta, porque a veces uno dice, bueno, pero en otros países por ahí el impuesto a las ganancias es mayor o se cobran más impuestos. El tema es que acá siempre se casa dentro del zoológico, dentro de una pecera que es muy chiquita y la presión sobre esa pecera es cada vez mayor y no se mira a todo alrededor en una economía en la que se estima que el 40% de la economía está dentro de la informalidad. Ahora, después si nos vamos también al detalle, tenemos estadísticas y números que avalan esto. O sea, si uno suma los tributos municipales, provinciales, nacionales, tenemos más de 160 impuestos dando vueltas, muchos de los cuales son regresivos. Y además el problema es que cada gobierno crea nuevos impuestos. Alberto Fernández creó una cantidad de impuestos que si yo les digo a todos, les tiro un par, solo así, breve, rápido, ya saben cuál es, el impuesto país. Claro. Recuerdan después también el anticipo de percepción de ganancias y de bienes personales. Solo ese es el de las tarjetas de crédito, el impuesto a la riqueza, los adelantos que hubo que hacer también de ganancias de empresas. O sea, y ahí les tiré, creo que 5 o 6 de los más populares, de los más conocidos. Pero hay una cantidad también que hacen y que afectan a la producción y que no necesariamente son de los que estuvieron en los medios o que de los que uno se cruza constantemente. También se subió la alícuota de bienes personales. O sea, cada gobierno, en lugar de revisar, hacer una reforma tributaria en serio, en el que se contemple, bueno, qué impuestos sirven y qué no, porque acá no se habla de pagar menos, sino de por ahí tal vez hasta pagar mejor, ¿no? Claro. En impuestos que después no redunden en que vayan en contra de la producción, que vayan en contra de la inversión. Por ejemplo, el impuesto a la riqueza. ¿Qué logró el impuesto a la riqueza? ¿Cuántos argentinos se fueron a vivir? ¿Cuántas fortunas argentinas se radicaron por el impuesto a la riqueza o por el incremento de la alícuota de bienes personales? Se radicaron en Uruguay. Yo te puedo decir una cantidad. Prácticamente todos los famosos unicornios argentinos, desde Mercado Libre, Despegar, puedo nombrar una cantidad, doy 2 ejemplos. Claro. Todos los CEOs, dueños de esas compañías, hoy están radicados entre Uruguay, España o Miami. Importante esto que decís, Flor, ¿eh? Los directorios, el directorio de Techint, digamos, todas las fortunas, grandes fortunas argentinas, en los últimos 3 años decidieron salir del país. Claro. ¿Y qué representa eso? Menos gastos, porque esa gente es la gente que paga, que manda a sus hijos a los colegios, que gasta en la Argentina, que tributa en la Argentina y una cantidad, y además que invierte en la Argentina, ¿no? Claro. Que de repente ahora empiezan a ver, por ejemplo, se formó la Asociación de Empresarios Argentinos en Uruguay. Entonces, ¿qué hace esta Asociación de Empresarios Argentinos? En la pandemia puso plata, y bastante, para colaborar en su momento en la compra de vacunas y demás. Bueno, esas fortunas podrían haber estado acá colaborando. Claro. Por ahí lo Camila, hicieron, pero bueno, también se llevaron plata allá, ¿no? Camila, ¿cuál es tu mirada? ¿Cómo están? Sí, ¿Qué tal? Buenas a ver, tardes. cualquier economista te habla, cuando se habla de impuestos, te habla de la pérdida de eficiencia que generan los impuestos.
hay una pérdida de eficiencia en términos económicos que tiene sentido porque claramente el Estado tiene funciones y tiene que funcionar, para la redundancia. Ahora, cuando la presión impositiva sube a niveles de los que están en la Argentina, esa pérdida de eficiencia implica datos como uno que les quería comentar, que es una encuesta que hizo KPMG, una de las grandes consultoras, auditoras, etcétera, la sacó esta semana. Y el dato es impresionante. Consultaron a los CFOs de distintas empresas de distintos tamaños en la Argentina y cuentan el 96,4% informó que este año tuvo que mantener, o sea, no hizo nuevas inversiones o desinvirtió por la presión impositiva. Mirá, es un o sea, montonazo. ese es el nivel de descalabro o de falta de crecimiento que implica la presión impositiva. Ni hablar de millones de otras teorías que sabemos de memoria, como que ya llega un punto que el Estado presiona tanto sobre, como decía Flor, sobre exactamente los mismos contribuyentes, que deja de recaudar. Digo, cuando se ve a la clase media, que es la gran afectada por la presión impositiva, en términos de las personas, de la presión hacia las personas físicas, claramente lo que se ve es que uno de los primeros gastos que dejan de hacer cuando aprieta mucho el bolsillo es dejar de pagar impuestos y acumulan deuda. Claro. O sea, Gran dato. no es solamente una cuestión de la falta de ahorro que tienen, sino que terminan generándose un peso, una mochila cada vez más pesada por la imposibilidad de pagar. ¿Y qué es lo primero que van a pagar? Lo último siempre va a ser el colegio y la prepaga. Es lo último que sacrifica la clase media. Una de las primeras cosas que sacrifica son siempre los impuestos. Y está estudiadísimo a nivel mundial que bajando, Guillermo lo puede contar incluso mejor, bajando a determinado nivel la presión impositiva, en realidad la recaudación mejora. Porque la clase media no quiere ser incumplidora, no quiere dejar de pagar impuestos, quiere estar en regla. El tema es que está ahogada, no puede. Es nadar en un mar lleno de olas con una tempestad impresionante. Es un dato importantísimo, el que está aportando aquí Cami. ¿Por dónde se empieza, Guillermo, entonces? Digo, para justamente bajar esto que menciona ella. Mira, esto que comentaba Camila, como decíamos al comienzo de la charla, claramente lo ves en la Ley de Economía del Conocimiento. Argentina en su momento, en el 2004, sanciona una ley, hace una baja en la carga tributaria para las empresas de tecnología y Argentina hoy es líder en la producción de alguna manera de software. Entonces, eso es una evidencia, es empírico de que vos bajás la carga tributaria, favoreces un sector y automáticamente beneficias a la gente. ¿Por qué? Porque si hoy estás buscando desarrolladores de software, de alguna manera las empresas tienen, que hacer un esfuerzo porque de alguna manera estás en ese sector en pleno empleo. Entonces ahí hay que entender que a veces uno puede pensar, o a veces se lee desde el punto de vista, llamarlo de que la gente o la dirigencia dice, uy, se bajó la carga tributaria, se benefició a los grandes capitales y después en definitiva al que se termina beneficiando es al empleado porque de alguna manera tiene claramente un trabajo. Claro. Bueno, además de... Bueno, permítame agregar un pequeño dato con lo que comenta Guillermo. En esta misma encuesta, cuando le preguntaron a las empresas, digamos, cuál era el rubro en el que creían que había habido algún incentivo, el 57% mencionó justamente la economía del conocimiento. Ese es el claro ejemplo. La contraparte es que el 90% de las empresas argentinas creen que los impuestos, la legislación alrededor de lo tributario, se regula sin suficiente estudio sobre lo tributario. Claro. O sea, cierta ignorancia, digamos, del sector público respecto al impacto que tiene en el sector privado. El 90% considera que se hizo desde el desconocimiento o sin suficiente información. Claro. Bueno, pensemos que nuestro actual ministro de Economía ni siquiera es economista, ¿no? Es un buen punto. ¿Algún remate, Guille, para eso? Sí, ahí de alguna manera Argentina tiene que hacer un cambio y algo que hay que entender es que Argentina tiene que generar un contexto para traer inversiones y que en definitiva no haga falta un ajuste. O sea, vos generás riqueza, automáticamente recaudás más plata. Totalmente. Gracias, Guillermo, por haber venido. Por favor, muchas gracias a ustedes. Bueno, y hay otro tema que también tiene que ver con la economía del que queremos hablarles, porque hablábamos recién de impuestos, hablamos de la inflación. En el medio de todo esto, ¿qué pasa con los créditos? Y ese sueño que ya parece prácticamente imposible, ¿no? Que es el de acceder a la casa propia. Miren este video de Argentina en Datos con toda la información. ¿Por qué no se puede acceder a los créditos en Argentina? Mira. ¿Por qué no hay crédito en Argentina? En muy pocos países del mundo se ahorra toda una vida para comprar una casa.
En general, el crédito hipotecario es el instrumento que permite acceder a la vivienda propia, pagando en cuotas a lo largo de 20 o 30 años. En Argentina el crédito hipotecario ha sido históricamente bajo y es cada vez más chico. Hace 20 años era alrededor del 5% del PBI y en 2021 fue menos del 1%. Para tener una idea, en Chile es 27%, en México 11% y en Colombia 7%. Incluso entre 2017 y 2018, cuando repuntó la oferta de crédito, menos del 15% de los hogares argentinos financió la compra de vivienda, con realidades similares en diferentes provincias. La situación empeora. Hoy el monto de los préstamos otorgados por los bancos alcanza para comprar como mucho 22 metros cuadrados en la ciudad de Buenos Aires, y en su mayoría apenas 7 metros, cuando hace 5 años permitían adquirir 50 metros o más. Sin crédito y con salarios en dólares a la baja, hoy se necesitan 29 años de trabajo formal para comprar una vivienda de 60 metros cuadrados en la ciudad de Buenos Aires, casi 3 veces más que los requeridos en 2017. Aclaración, esta cuenta supone que las personas ahorran todo lo que ganan. ¿Por qué en Argentina hay tan poco crédito hipotecario? Una de las principales causas es la inflación. Los bancos no tienen incentivos a prestar a largo plazo porque el valor real de las cuotas que recibirán será más bajo que lo que prestaron. De hecho, la tasa de interés ajustada por inflación fue negativa la mayoría del tiempo entre 1980 y 2022. Así, las personas tampoco están dispuestas a mantener sus ahorros en los bancos. Hay menos fondos para prestar y el mercado de crédito es chico. Por eso, cuando el crédito hipotecario sí funcionó, fue con un sistema de cuotas que reflejan la evolución de la inflación. El último ejemplo de ello fueron los créditos UBA. Lo cierto es que sin un plan que baje la inflación y sin fomento a instrumentos financieros que den incentivos para que haya oferta de crédito a largo plazo, Argentina seguirá siendo un país a la inversa del resto del mundo. Un televisor se paga con ahora 30, pero una casa se compra en efectivo. Nos encantó este video porque muestra un poco ese círculo vicioso, ¿no? Que hay. Y claro, es verdad, uno paga un televisor con obra 30, pero pagás en efectivo una casa y en dólares, ¿no? Algo que no pasa en ninguna parte del mundo. Exacto, lo hablaba el otro día con unos amigos que vinieron de visita de Brasil y cuando les contaba que pagábamos en dólares y en efectivo a las casas, quien puede acceder a una casa no lo entendían, no lo podían creer. Digo, ¿se le puede encontrar una vuelta a esto? Porque realmente yo creo que ya lo de la casa propia es como un sueño que parece imposible, pero ¿va a seguir siendo imposible siempre? No sé. Yo te diría que volvemos siempre a lo mismo, para mí, que es, si no bajas la inflación, no vas a tener ni casa propia, ni ningún tipo de bien financiado, así como es el tema del inmueble, ¿no? Claro, ¿cómo financias a 30 años? ¿Cómo proyectas la inflación que va a haber en 30 años? Es imposible. ¿Sabés la cantidad de pesos que necesitas ganar hoy para poder pagar un crédito hipotecario de 50.000, 60.000 dólares? Aún trasladando esos 50.000 dólares al oficial. La cantidad de pesos, porque vos estás contemplando un crédito que vos vas a tener una tasa con una inflación del 100% como está previsto para este año, por lo menos, es imposible. Por lo menos del 100%, con lo cual es imposible. Porque vos decías, en Brasil nadie entiende, y porque Brasil prácticamente erradicó el problema de la inflación, tiene una inflación bajísima. Chile, ¿qué hizo para desarrollar el mercado inmobiliario? Desarrolló lo que nosotros más o menos denominamos UVA, parecido se llama Unidad Financiera, las UEFs, y los departamentos se cotizan en UEFs y van evolucionando de acuerdo también a los precios. Ahora, eso lo puedes hacer cuando la inflación está relativamente estable. ¿Qué pasó con las UVAs? Los endeudados en UVA vieron que su deuda crecía porque se ajustaba por la inflación. Entonces, básicamente, el problema es la inflación. Si el gobierno no ataca el problema de la inflación, estamos fritos. La propiedad va a ser un sueño cada vez más lejano y un sueño de pocos. Y a eso se le suma, Camila, corregime si me equivoco, el tema de lo que es el dólar, ¿no? Para la Argentina. Tenemos millones de tipos cambiarios. Digo, hoy uno tiene dólares en la mano o quiere acceder a dólares. Y la gran pregunta es, bueno, ¿pero qué tipo de dólar tengo? Porque tenés tantos tipos de cambio, que está el blue, que tenés el dólar... tuvimos hasta el dólar Coldplay, chicos. O sea, no tiene sentido. Digo, eso también es un problema a tener en cuenta, ¿no? Sí, a lo que decía Flor, con lo que coincido absolutamente, le iba a sumar el problema de que no tenemos moneda. O sea, es un mercado, es un rubro de la vida de los argentinos que está total y completamente dominado por el dólar. O sea, por una moneda que no es la de uso corriente en el país. Digo, hasta que no haya una moneda sólida y una baja en la inflación, pero principalmente una moneda sólida, a eso se le suma al peso de que hoy, mira, les voy a aportar un dato para reflejar el problema. En los 90, el 60% de las personas entre 25 y 40 años era propietaria de su vivienda. En los 90.
Ahora el 47%. Y pensá que hoy en día una de las grandes formas en realidad de ser propietario es la herencia. O sea, es claro. prácticamente una de las pocas opciones que han quedado. Claro. Pero le quiero robar una idea a un economista que seguramente lo conozcan, Federico González Rouco, que es uno de quienes más saben del mercado inmobiliario, y de alguna manera delinea una luz en el túnel, que es que puede llegar a haber un mercado inmobiliario regido, indexado a la inflación. Es muy difícil salir y puede generar un peso enorme en quienes compren. Pero de alguna manera se puede recuperar el crédito. Ahora, tampoco puede haber crédito sin ahorro. Vos tenés un impuesto a la renta financiera que grava el ahorro. Claro. Las pocas formas de ahorro fuera del dólar blue, digamos que para el gobierno es ilegal, que tienen los argentinos. Grava el plazo fijo, grava, cualquier tipo de inversión financiera, grava la caja de ahorro. Entonces, todo el sistema está conspirando en contra de la casa propia. Es muy difícil decir una causa, porque es totalmente multicausal. La consecuencia es, cada vez vas a tener una pobreza más estructural, una dificultad enorme para salir adelante. El sueño de la clase media que hizo a la Argentina se va muriendo de a poco. Totalmente. En el medio Eso las es dificultades también para alquilar, la ley de alquileres que no sale, que no sé, bueno, nada, todo lo que ya sabemos, ¿no? Especialistas previsionales están analizando lo que va a ocurrir de acá a 30 años con los jóvenes que hoy trabajan y que no pueden pensar en comprarse su vivienda, que van a ser jubilados con un ingreso muy bajo, pero no van a ser como ahora que hay muchos jubilados que tienen su propia casa. Claro. Van a ser jubilados con un ingreso bajo que encima van a tener que pagar alquiler en su gran mayoría. Y bueno, eso es de un hecho, gran cuando problema. contamos la inflación y la canasta básica y todo eso, nunca se cuenta el alquiler. O sea, Claro, la canasta esos básica números que total no conocemos contempla son alquiler. solamente, por ejemplo, para comer. En el caso de, bueno, ustedes saben mejor, ¿no? La canasta que mide la pobreza y la que mide la indigencia, con lo cual el tema habitacional es un tema realmente muy preocupante y que, como dice Guada, también a futuro, a nivel previsional, también va a preocupar. Chicas, muchísimas gracias. Les mandamos un gran saludo a ambas. Gracias, un gusto. Bueno, tenemos novedades con Luis Gallego.